reunión, o sea, cómo vamos a trabajar. Bueno, empecemos a ver la grabación. Ahora sí. Bueno, Okay. este espacio, ¿Cómo es el modo de trabajo? Este espacio vamos a tener la charla y vamos a tener 2 espacios de preguntas. El primer espacio, que va a ser de 5 minutos, va a ser a las 7:30 y el último espacio de preguntas va a ser una vez César finalice el temario que tiene para compartir con nosotros. Listo. Entonces la idea es que estemos ahí pendientes, apuntando las preguntitas y a las 7:30 me las van enviando aquí por el chat de la videollamada y vamos dándole respuesta en la medida de lo posible. Listo. Bueno, entonces iniciamos. Voy a compartir pantalla porque tengo para ustedes una presentacioncita lo más resumida posible que logré hacer. Me pusieron a trasnochar. Tenía una presentación como de 350 diapositivas y la dejé como en 60. Porque esto se supone que es una introducción y no un curso completo. Entonces, por favor, me dicen si estamos compartiendo la pantalla. Sí, señor, en este momento ya estamos viendo su pantalla. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. No pretendemos acá, pues, formarlos, porque es imposible uno en una horita más o menos formar a unos auditores, pero sí queremos hacer una introducción para que ustedes conozcan más o menos, a grosso modo, cómo es el proceso de las auditorías, una parte conceptual, una parte ya, digamos, direccionadas a las directrices que tiene una norma que nos enseña cómo se hacen las auditorías, qué documentos se deben de hacer, cómo se generan los hallazgos, cómo se hace un informe. Vamos a hacer un brochazo muy general de todo esto. Generalmente un curso de formación de auditores, pues es un curso de más de 40 horas. Tiene, lógicamente, se ve toda la parte conceptual, se ve también toda la norma o las normas que vamos a auditar, que ya son como conocimientos específicos de las normas que vamos a auditar. Y luego se ve una norma directrices, que es la ISO 19011 versión 2018, que es la norma que nos genera lineamientos y directrices para poder aprender a hacer auditorías. Entonces, ese sería un curso completo. Aquí vamos simplemente como a explorar lo que más nos puede interesar para que ustedes tengan un contexto general de en qué consisten las auditorías en sistemas de gestión. Bueno, este es el equipo InCheck. Este es el tema de hoy, auditoría del sistema de gestión. Vamos a enfocarlo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las auditorías de todos los sistemas de gestión se hacen con la misma metodología. Pero hoy vamos a ser un poquito más específicos a la hora de ilustrar y vamos a ilustrar con temas inherentes a la seguridad y salud en el trabajo. Pero lo que veamos hoy nos va a servir para auditorías en calidad, en seguridad y salud, perdón, en gestión ambiental, en gestión de la inocuidad de los alimentos, en gestión de la protección de la información. Cualquier sistema de gestión se puede auditar. Bueno, primero hay que entender muy bien este concepto. Nosotros, de pronto, la gran mayoría de los invitados hoy están trabajando en sistemas de gestión, pero hay veces que estamos metidos en un sistema de gestión y no lo comprendemos bien. Entonces, para yo poder auditar un sistema de gestión, tengo que entender muy bien de qué se trata el sistema de gestión. Primero que todo, nosotros no auditamos empresas. Hay un concepto errado en muchas ocasiones. No, que es que voy a auditar la empresa Socimédicos de Pereira. No, vamos a auditar el sistema de gestión de la empresa Socimédicos de Pereira. Vamos a auditar el sistema de gestión de calidad de la empresa Socimédicos de Pereira o el sistema de gestión ambiental o un sistema de gestión integral, porque tiene varios sistemas de gestión que se pueden integrar en uno solo y se puede auditar de una manera simultánea. Es decir, en una sola auditoría puedo auditar varios sistemas de gestión. Entonces vamos a entender este concepto. Cuando nos hablan de sistema de gestión, antes de que miremos la definición, pues siempre se nos viene a la cabeza un término, sistema. Sistema lo relacionamos con un conjunto de cosas, ¿cierto? Un sistema planetario es un conjunto de planetas, un sistema digestivo es un conjunto de órganos, un sistema neumático es un conjunto de elementos que tienen que relacionarse con el aire, un sistema hidráulico, un conjunto de elementos que se relacionan con la hidráulica, con el aceite, con el agua, pero siempre es un conjunto de elementos. Cuando metemos la palabra gestión, vamos más allá de un conjunto de elementos. Esos elementos, cada uno va a hacer su parte en el trabajo,
pero esa parte tiene que ser coordinada y tiene que ser coherente con lo que van a hacer cada uno de los demás elementos. Es decir, no son ruedas sueltas. Esos elementos del sistema, cada uno ejerce sus funciones y entre todos van a apuntarle a unos objetivos comunes. Eso es lo que es un sistema de gestión, ¿cierto? Es un conjunto de elementos que trabajan en forma coherente, coordinada, articulada, que se armonizan, su trabajo se armoniza a través de políticas, porque si no hay políticas, de pronto cada uno hace su trabajo pensando que lo hace bien, pero estamos desenfocados de las directrices de la alta dirección de la empresa. Entonces, las políticas ayudan a que hagamos bien hecho ese trabajo y entre todos vamos a contribuir a la obtención de unos objetivos de gestión. Ahora sí miremos la definición. Entonces, es un conjunto de elementos relacionados que trabajan coherentemente y que a través de una política claramente definida y aplicada propenden por la consecución de objetivos previamente definidos. Si le queremos poner a este sistema de gestión un nombre, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, arreglemos la definición. Es un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, es un conjunto de elementos relacionados que trabajan coherentemente y que a través de una política de seguridad y salud en el trabajo claramente definida y aplicada, propenden por la consecución de objetivos en seguridad y salud en el trabajo. Y así le podemos cambiar los nombres para cualquier sistema de gestión. Pero cualquiera de ustedes diría, venga, ¿y qué es eso que un conjunto de elementos? ¿Cierto? Porque es que la definición está un poquito ambigua todavía. Les vamos a explicar un poquito. ¿Qué elementos tiene que tener un sistema de gestión? Primero, todo sistema de gestión tiene que tener una estructura orgánica. No necesariamente, pues en teoría, la vamos a tener de pronto por allá enmarcada en un cuadro en la pared, pero sí la tenemos que tener. Una empresa, por pequeña que sea, tiene una estructura orgánica. Puede que no la tenga documentada, como les dije, pero una panadería pequeñita o una empresa que repara calzado, donde no está sino el dueño y el auxiliar, saben que tienen que tener una parte de producción, donde hacen los arreglos de los zapatos, tienen que tener una parte de ventas, donde se interactúan con los clientes, y tienen que tener mínimo un sistema, una área administrativa, porque pues hay que pagarle al auxiliar, hay que llevar algún tipo de contabilidad, llevar algún tipo de costeo. Cualquier organización tiene que tener una estructura orgánica. ¿Qué es lo más importante? Si la vamos a auditar, pues debe estar estructurada y debe estar documentada, ¿cierto? Estoy diciendo que cualquier empresa, por pequeña que sea, tiene un sistema de gestión de seguridad y salud y puede que no lo tenga documentado. Pero si lo vamos a auditar, sí lo tiene que tener documentado. Entonces, primer premisa, la estructura orgánica documentada. ¿Qué hay en una estructura orgánica? Están los cargos, están las jerarquías, están las funciones de esos cargos, están los niveles de autoridad en lo inherente a la toma de decisiones con respecto al manejo de recursos, está lo inherente a la responsabilidad de todos los actores de ese sistema respecto a la obtención de unos resultados. Demos paso a otro elemento porque nos alargamos mucho y se nos va el tiempo. Procesos. Los sistemas de gestión deben estar enfocados en procesos. Ahorita vamos a ver un poquito más de procesos para entenderlo bien. Tercer elemento, los sistemas de gestión tienen que tener personas competentes. ¿Sí? Cualquiera diría, ¿y qué hacemos si no hay personas competentes? Los sistemas de gestión me exigen, si no tengo personas competentes, desarrollar la competencia de las personas. No quiere decir que cuando yo implemente una ISO 9001 en calidad, empiezo a mirar quiénes son competentes y los que no los voy sacando de la empresa. No, tengo que generar un sistema de perfiles, de evaluación de los ocupantes frente a los perfiles y cerrar las brechas a través de programas de educación, formación y entrenamiento. Pues las personas tengo que buscar como mejora continua, mejorar su competencia. Algo que a veces nos da mucha pereza, pero también es un elemento súper importante en los sistemas de gestión, es que todo debe de estar debidamente documentado. Si no está documentado es como que no existiera, ¿cierto? Entonces tenemos que tener documentado y normalizado el sistema de gestión. ¿A qué nos ayuda la normalización o la documentación? Nos ayuda a que la variabilidad de los resultados de los procesos sea mínima. Porque si nosotros tenemos protocolizado, tenemos normalizado, tenemos en manuales o en procedimientos instructivos la forma de hacer nuestros trabajos,
Independiente de quién lo esté haciendo, si nos adherimos a esos protocolos o a esos procedimientos, el resultado debería ser el mismo, ¿sí? En el turno que sea, con la persona que sea. Si no normalizamos, tenemos variabilidad y el sistema pierde su eficacia. Infraestructura. Los sistemas de gestión exigen que tengamos una infraestructura adecuada, ¿cierto? Unas instalaciones adecuadas, unas condiciones ambientales adecuadas para poder cumplir con los objetivos. Equipos, máquinas, herramientas, que lo más seguro es que los tengamos, también adecuados, ¿cierto? Calibrados con su programa de mantenimiento correspondiente, equipos que funcionen adecuadamente. Y un elemento que a veces no nos gusta también, pero hay que tenerlo, dinero, el recurso económico. Si nosotros no tenemos un sistema de gestión, que no tenemos los recursos para inyectarle al sistema de gestión, seguramente, difícilmente podremos certificarlo ante un ente certificado, ¿cierto? Y difícilmente podremos cumplir con la eficacia de los resultados, la eficacia en la obtención de los resultados planificados. Entonces, esos son, digamos que los grupos de elementos del sistema de gestión. ¿Cómo sé yo cómo monto todo esto? Pues existen las normas. Si yo voy a montar todo esto para calidad, entonces me compro una normita que se llama la ISO 9001 versión 2015, que por allá a través de 30 páginas y 316 debes, me va diciendo qué tengo que montar yo para poder que todo esto funcione, ¿cierto? Entonces ya dice, debe tener esto y debe tener aquello y debe tener lo otro y debe 316 veces. Si nos vamos a seguridad y salud en el trabajo y vamos a montar un sistema para cumplir con el 1072, entonces todos esos 34 artículos que son más o menos me van a decir qué tengo yo que implementar. ¿Qué pasa con las normas? No me dicen jamás cómo lo voy a implementar. Yo tengo que mirar cómo lo implemento. Entonces aquí tenemos, en resumen, hay un conjunto de elementos, hay unas políticas que me armonizan el trabajo de esos elementos y esas políticas a su vez tienen que ser marco de referencia para poder obtener unos objetivos, en nuestro caso de seguridad y salud en el trabajo, porque la política es de seguridad y salud en el trabajo, y cumplir con unas metas, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre el objetivo y la meta? Pues el objetivo es lo que yo quiero y la meta es cuánto lo quiero, ¿cierto? La meta es la cuantificación del objetivo, porque todo objetivo tiene que ser medible, cuantificable y realizable. Si mi objetivo es bajar la tasa de accidentes de trabajo, a eso le falta algo. Yo no puedo decir que mi objetivo es bajar la tasa de accidentes, tengo que decir en qué porcentaje o cuánto con respecto al año anterior. Ese porcentaje o ese cuánto con respecto al año anterior es la meta. Entonces siempre tenemos que acompañar los objetivos de metas. Pequeño marco normativo. Esto es como una trazabilidad histórica para que muy rápidamente miremos de un vistazo acá o un brochazo por qué llegamos a hablar de lo que estamos hablando, por qué tenemos que hablar de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo y por qué tenemos que hablar de auditorías. Todo comenzó por allá en el año 1979 cuando salió una ley, ¿cierto? La 979, que decía que debían de existir programas de salud ocupacional. Por allá en el año 84 salió un decreto que es el 614, que dijo que ese programa tenía que aplicarse era obligación aplicarlo a las empresas. En el año 89 salió una resolución que era la 1016, que decía cómo se reglamentaba el funcionamiento de los programas de salud ocupacional. Luego salió la famosa Ley 100 del año 93, que ya empezó a hablar de la cultura, de la promoción y prevención en salud, ¿sí? Para digamos, reducir los riesgos de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Después, en el año 2012, empezamos a hablar, o se empezó a hablar en Colombia, de la seguridad y salud en el trabajo como sistema de gestión. Es en ese momento, en el 2012, estamos aquí a 11 años, donde ya empezamos a decir que teníamos que trascender de un simple programa, y perdone la palabra simple, bueno, de un programa de salud ocupacional que la gente se acostumbró a fusilarlo y simplemente le cambiaban el año y volvían y lo presentaban, a montar un verdadero sistema de gestión que tiene todos esos elementos que les acabo de decir, ¿cierto? Ya en el año 2014 salió el decreto 1443, que pues muchos de ustedes, demás que lo conocen, que fue el que ya, digamos, articuló, generó los artículos que me decían qué tenía que contener ese sistema de gestión para yo poder pasar satisfactoriamente en cualquier vigilancia y control de un ente de este tipo. En el año 2015 salió el famoso decreto 1072,
que compilaba todo lo inherente al trabajo en Colombia, y entre esa compilación compiló básicamente al 1443, por allá en 20 paginitas de un documento que son como 300 y algo hojas. Ahí quedó compilado como entre las 70 y pico y las 90 y pico páginas. Y en el año 2019 salió la resolución 0312, que es la que nos dice cuáles son los estándares mínimos que se tienen que tener en cualquier organización, dependiendo de su tamaño y dependiendo de su nivel de riesgo. Rapidísimo el proceso, ¿no? Bueno. Luego se empezó a hablar, para que miremos dónde es que entran las auditorías acá, de que cuando teníamos que hacer la transición para montar un sistema de gestión con base en lo que decía el 1072 de 2015, se hablaron de 5 fases, que no las vamos a ver acá, pero por encima, una fase 1 que tenía que ser la evaluación inicial con unas fechas, una fase 2 que era un plan de mejoramiento, una fase 3 que era una ejecución, y ya en las fases 4 y 5 se empezó a hablar de que teníamos que hacer auditorías internas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque empezábamos a hacer seguimiento y planes de mejora y tenemos que prepararnos para la inspección y vigilancia y control. Vamos a ver unos conceptos asociados a la seguridad y salud en el trabajo que son necesarios entender para poder que también entendamos el concepto de la auditoría. Muy, muy importante las políticas en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Supremamente importante las políticas, porque yo puedo tener muy claramente definida mi misión y mi visión organizacional, pero si yo no tengo políticas, esa misión y esa visión no pasan de ser unos deseos, ¿cierto? Mi razón de ser, pero ¿quién dijo que yo por tenerlas publicados en unos cuadros voy a ser capaz de cumplirlos? Las políticas tienen que estar alineadas a ese propósito, y en el caso de seguridad y salud me tienen que ayudar las políticas a través de unos compromisos gerenciales y a través de unas directrices y unos lineamientos a alcanzar ese propósito organizacional, y en nuestro caso enfocado a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si yo quiero proteger a mis trabajadores, proteger su integridad física, mental, social y emocional, tengo que tener políticas, porque si no tengo esas políticas, todos esos elementos estarían dispersos, cada uno haciendo lo mejor posible por su lado, pero no estarían alineados, ni serían coherentes, ni estarían articulados. El 1072 nos dice que hay que hacer evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los resultados de esas evaluaciones pueden generar acciones como las acciones correctivas, porque puede ser que yo haga la evaluación no solamente a través de una autoevaluación, sino a través de una auditoría. Y cualquier evaluación me puede permitir encontrar acciones correctivas. ¿Qué es una acción correctiva? La que surge de un hallazgo negativo en una evaluación, sea la que sea una inspección, una validación, una verificación, una supervisión, una auditoría, o lo que sea, podemos encontrar un hallazgo negativo y vamos a solucionar ese hallazgo negativo a través de unas acciones correctivas que lo que hacen es encontrar la causa raíz de ese hallazgo, por qué está ocurriendo el problema, y generamos un plan de acciones correctivas para cerrar y para evitar la recurrencia de ese hallazgo encontrado. Las acciones de mejora pues tienen que ver con aquellas que se emprenden cuando el sistema está bien, pero yo quiero hacerlo aún mejor, ¿sí? No son acciones correctivas. Las acciones preventivas son las que surgen de un hallazgo potencial, es decir, yo veo que si no tomo acción, ¿cierto? En algo que yo veo con una tendencia negativa, por decir algo, yo veo que hay una llave abierta que está botando agua al piso. Por ahora no hay que hacer una acción correctiva porque nadie se ha caído, pero yo preventivamente voy y cierro esa llave, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los programas que le tiene que apuntar a la reducción, a la prevención, son acciones preventivas. Todo lo que yo tomo cuando tengo riesgos y entablo controles de riesgos que nunca se han materializado en la vida real, porque identifico un peligro, valoro el riesgo y tomo las acciones antes de que se materialicen, son acciones preventivas. Bueno, de esto no vamos a hablar porque ustedes saben más que yo. ¿Qué es un requisito normativo? Pues son los debes de las normas, son las exigencias normativas que tienen que ver con el sistema de gestión, en nuestro caso de seguridad y salud en el trabajo. Los requisitos del 1072 serían requisitos normativos para nosotros en este caso. Bueno, vamos a mirar requisitos del 1072 que tienen que ver con la auditoría, básicamente. Si bien el 1072 por allá en su libro 2, parte 2, capítulo 6, bueno,
eso tiene por allá una dirección. En su página 70 y algo hasta la 90 y algo, tiene una cantidad de articulados que son como 32 o 34. Hay dos que específicamente le apuntan a las auditorías internas. Está el artículo 224629, que es el que exige que la organización haga auditorías internas y elabore un programa de auditorías internas. Y está el 224630, que es el que dice que yo tengo que tener muy claramente definido cuál es el alcance del programa, es decir, en qué áreas, en qué procesos voy a hacer la auditoría. Y la resolución 0312, haciendo como un paralelo, por allá en el apartado 612 dice que la auditoría debe ser planificada con la compañía del COPAST o el vigía, dependiendo pues del tamaño de la empresa, y que como mínimo hay que hacer una auditoría al año. Quiere decir que si quiero hacer 2 o 3, las puedo hacer y ojalá, pero mínimo hay que hacer una. Y también en el 613 pues me dice que tengo que tener definido el alcance de la auditoría. No vamos a ver si no eso, pero como les digo, hay otros artículos, por ejemplo el 1072, el que habla de revisión por la dirección, que dice que tengo que revisar los resultados de la auditoría, ¿cierto? Bueno, no vamos a ver eso porque se nos va el tiempo. Me menos que Sebas está controlando allá con el reloj. Importantísimo este concepto, PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. Todo lo que hagamos dentro de un sistema de gestión tiene que hacerse a través del ciclo de mejora continua PHBA. En la planeación es donde yo establezco cómo es la gestión integral del sistema, que ahorita lo vamos a ver en más detalle, donde yo establezco qué recursos necesito, qué dinero necesito, qué equipos, qué máquinas, qué herramientas, qué infraestructura, ¿cierto? ¿Qué capacitaciones tengo que dar? ¿Qué formaciones? En el hacer, pues yo tengo que gestionar la salud, en el caso nuestro de los trabajadores, la seguridad y la salud, gestionar los peligros y los riesgos, gestionar las amenazas. Y en verificar, vemos que es donde yo utilizo las auditorías, entre muchas otras cosas que vamos a ver ahora, para darme cuenta si el hacer, o sea, el H, está permitiendo alcanzar el P, o sea, el planear. Es decir, eso es lo que llamamos eficacia de un sistema. Si todo lo que yo hago me permite alcanzar lo planificado, el sistema es eficaz. Si no lo permite alcanzar, no es eficaz, ¿cierto? Si no estoy siendo eficaz, entonces viene el cuadrante, el actuar. El actuar es el que va a decir, hombre, ¿qué es lo que está pasando? En la verificación, ¿qué encontró? Ah, encontré estos y estos hallazgos. Entonces ya empieza a invocar las metodologías para hacer análisis causal y empezar a tomar acciones correctivas o preventivas para yo poder erradicar de raíz esas no conformidades que están haciendo que yo no sea capaz de encontrar lo planificado en el sistema. Vamos a verlo aquí un poquitito más didáctico. PHBA. Ese ciclo se lo inventó un señor Sherwood en Estados Unidos hace como 80 años. Edward Deming lo dio a conocer por allá en el año 51 en Japón, en la posguerra. Entonces lo llaman también ciclo Deming. Y nosotros generalmente lo conocemos como ciclo PHBA o ciclo PEC. ¿Qué se planea dentro de una organización? Muchas cosas. Acá les traje unas poquitas. Un análisis de diagnóstico estratégico que analiza el contexto de la empresa, dónde está ubicada, qué fortalezas tiene, qué debilidades, qué oportunidades, qué amenazas. Las partes interesadas, ¿cierto? Tengo que tener muy definido, muy claro cuáles son las necesidades y expectativas de esas partes interesadas. En el caso de la seguridad de salud, pues están los colaboradores, pero también están los dueños de la empresa, están interesados en que el sistema funcione. También tenemos los proveedores, los contratistas, los mismos clientes, también son partes interesadas. El direccionamiento estratégico, que es misión, visión, objetivos estratégicos, valores, principios. La política en seguridad y salud, que ya dijimos que era. Los objetivos y las metas en seguridad y salud, que ya dijimos que era, ¿cierto? Indicadores de gestión, porque es que yo esas metas las tengo que medir a través de algoritmos o algún tipo de elemento que me permita cuantificar cuánto estoy, en qué grado estoy cumpliendo las metas y los objetivos. Tengo que tener los procesos, que vamos a ver ya qué es. Tengo que tener manuales, protocolos, instructivos, procedimientos, o sea, los métodos para yo alcanzar las metas. Es que mal haría yo si yo digo, hombre, vamos a reducir los accidentes de trabajo y no tengo ni un solo protocolo que ayude a eso. O sea, tengo que planificar también qué tipo de documentación, qué tipo de metodologías voy a establecer para poder alcanzar
esos objetivos, las metas. ¿Cómo voy a gestionar el riesgo? ¿Cómo voy a gestionar el cambio? ¿Cómo voy a planificar esos cambios para que no sean de la noche a la mañana, sino que sean de forma planificada? ¿Cuáles programas tengo que ejecutar o planificar y ejecutar? Programas de prevención, programas de auditoría, programas de mantenimiento. ¿Qué planes tengo que hacer? ¿Cierto? Generalmente se entiende que el plan se desprende del programa y que el programa es más macro, pero hay organizaciones que lo tienen al contrario. No vamos a pelear por esa terminología. En el hacer, pues ya tenemos que impartir formación, entrenamiento a todas las personas para ser capaces de alcanzar todo lo que tenemos acá planificado. Esto y mucho más. Luego realizamos el trabajo y controlamos la realización del trabajo, ¿cierto? Lo controlamos o lo autocontrolamos si las personas son juiciosas, ellas mismas se controlan su trabajo. Viene algo que nos interesa muchísimo para la charla de hoy y es la verificación. Ya dijimos que verificar es mirar si el hacer me está permitiendo alcanzar el planificar. ¿Cómo verifico? Hay muchas formas de verificar. A través de inspecciones, a través de verificaciones, a través de validaciones, a través de supervisiones, a través de la medición de los indicadores de gestión, a través de auditorías y a través de revisiones por la dirección. Ya vimos que el actuar es tomar acciones cuando la verificación me muestra que hay cositas que no me están funcionando bien. No vamos a botar más corriente. Esta flechita indica que este ciclo nunca va a parar de funcionar, ¿cierto? ¿Qué pasa el día que yo alcance las metas? Piensen ustedes ahí 5 segunditos. ¿Qué pasa el día que yo alcance mis objetivos? ¿Qué pasa el día que yo alcance las metas en seguridad de salud en el trabajo? Entonces me siento y me relajo y digo, hombre, ya alcancé todo. No hay que volver a planear, no hay que volver a hacer. Tengo que ajustar las metas. Es decir, si ya reduje los accidentes en un tanto por ciento, para el año entrante voy a poner otra mayor reducción, ¿cierto? La única forma en que yo no voy a mover esas metas es que yo sea perfecto y la perfección no existe. Los japoneses dicen, siempre habrá una mejor forma de hacer las cosas. Entonces, este sistema es dinámico. Este PHBA es dinámico. Ahora sí, César, ¿sí? antes de seguir con el enfoque en los procesos, vamos a dar el espacio al primer espacio de preguntas. Listo. Es el momento, si tienen de pronto alguna inquietud sobre la charla, que la coloquen acá en el mensaje, en los mensajes del chat. Mientras tanto, voy a iniciar con 2 preguntas que ya tenemos. Y la primera, que me parece muy importante que conversemos, es ¿cómo puede una organización garantizar la imparcialidad e integridad del proceso de una auditoría interna? Bueno, se están adelantando lo que vamos a ver ahorita, pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, la imparcialidad tiene que ver, primero que todo, con establecer algún tipo de compromisos que los auditores y los auditados, bueno, si es el auditor, tiene que firmar unos compromisos de imparcialidad. Lo segundo es que el auditor tiene que ser seleccionado, digamos, con unas competencias establecidas y entre esas competencias tienen que ser personas éticas, morales, personas de buen razonamiento a la hora de tomar decisiones y demás. Entonces, una garantía básicamente es que yo como auditor tengo que firmar algunos documentos, inclusive de confidencialidad con lo que yo encuentre y demás. Y lógicamente, si yo soy auditor, me tiene que haber seleccionado a través de un proceso donde se demuestra que yo soy una persona ecuánime y soy una persona imparcial a la hora de hacer una auditoría. ¿Y qué es la imparcialidad? Pues la ausencia de sesgos a la hora de emitir un concepto de auditoría. Muchas gracias. Y esta siguiente pregunta va muy relacionada al final de su respuesta y es, ¿cómo se selecciona y forma un equipo de auditores internos que sean realmente efectivos? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es, digamos que se busca un perfil, pero no tiene que ser un perfil de que es que para ser auditor tengo que tener un magíster, no. Un auditor puede ser cualquier persona de la empresa que tenga un nivel mínimo, ¿cierto? Pues podemos decir que mínimo sea un técnico profesional o un tecnólogo, no tiene que ser un magíster, que reúna una serie de condiciones que también vamos a ver ahorita, se me están adelantando. Tenemos que hacer el curso, ¿cierto? Tenemos que hacer un curso, como les dije ahorita, un curso de más o menos 40 y algo de horas. El curso tiene que tener unos talleres, tiene que tener unas evaluaciones. Entonces, finalmente el auditor, para poder obtener ese rol de auditor, que no es un cargo en la empresa, sino un rol, tiene que demostrar que es competente. Es decir, que tiene los conocimientos, que tiene las habilidades, que tiene
a ver, está el conocimiento, están las habilidades, que tiene la formación y que ha ido adquiriendo la experiencia adecuada, porque la idea es que cuando yo me forme auditor no me van a soltar de una, sino que voy a asistir como observador de auditorías y voy desarrollando cierta competencia en la parte de experiencia. César, hay otra pregunta que va relacionada a la actitud que hay frente a las auditorías. Muchas empresas o incluso los colaboradores ven esto como un aspecto negativo, como una incubadora posible de regaños o de incluso sanciones para sus perfiles profesionales. ¿Cómo hacemos o cuál es realmente la finalidad o la visión que se tiene que trabajar en las empresas frente a lo que realmente le puede aportar una auditoría al crecimiento de la organización? Supremamente importante esa pregunta y eso, digamos que la respuesta a esa pregunta se va respondiendo en diferentes momentos de la implementación del sistema. Cuando uno implementa un sistema, tiene que hacer una labor de sensibilización a las personas. Es decir, no es que le vamos a enseñar todos los deberes de la norma a todas las personas, pero sí se deben de reunir todas las personas por grupitos. El coordinador de sistemas de calidad o de seguridad y salud o sistemas integrados los debe sensibilizar y les debe contar en qué consiste la implementación del sistema y les debe contar que el sistema exige que se hagan unas auditorías internas. También les tiene que explicar que no son auditorías fiscales ni auditorías forenses, o sea que aquí no vamos por la cabeza de nadie. Simplemente lo que hace el auditor es ir con otra óptica, ¿cierto? Que de pronto a uno se le vuelve paisaje dentro de la empresa como auditado, ya no ve las cosas, pero viene una persona que ha estudiado, que tiene buenos conocimientos con otra óptica y lo que viene es a ayudarme a mí como auditado a encontrar ciertos aspectos del sistema que no están funcionando. Entonces, a uno lo van sensibilizando en la empresa de que las auditorías en sistemas de gestión no son fiscales, no vienen a buscar cabezas, no se auditan personas, se auditan procesos. El auditor es un amigo que viene a ayudarme a encontrar oportunidades de mejora que de pronto yo no las estoy dimensionando dentro del proceso. En la reunión de apertura, cuando se va a empezar a hacer la auditoría, también se aprovecha para decirle a los auditados que asisten de que uno no va a auditar personas, lo que le acabé de decir, básicamente es reforzar el concepto. Muchas gracias, César. Por el momento no tenemos más preguntas, así que podemos continuar con el proceso. Bueno, enfoque en procesos. Esto sí que es importante porque es que nosotros auditamos procesos, ¿cierto? Entonces hay que entender bien este concepto. Todos conocemos un trapiche. Un trapiche, ¿qué hace? Un trapiche se le mete caña por un lado, llamemos por acá entradas, y por el lado derecho tiene una salida que se llama guarapo. ¿Por qué decimos que esto es un proceso? Porque hay una palabra clave que se ve acá, que es la transformación. Todo lo que transforme algo que entre en algo que sale, ¿cierto? A través de la utilización de unos recursos y en forma controlada, vamos a llamarlo proceso. Entonces, el trapiche es un proceso, sí señor, porque entra la caña, aquí hay unos recursos que son el trapichero, el trapiche y de pronto unos recursos de información que es el manual que dice cómo calibro la máquina para obtener un buen resultado y controlo el proceso y finalmente obtengo el guarapo para fabricar la caña. Cualquiera diría, pero es que eso es solamente para procesos manufactureros o de producción. No, los procesos son en todos los niveles de la empresa. Pensemos en un proceso contable, no sé si de pronto pues habrá contadores acá en los asistentes. Un proceso contable es un proceso, claro. ¿Por qué? Porque tiene una salida. Vamos a entenderlo al revés, que es hasta más sencillo. ¿Cuáles son las salidas de un proceso contable? Pues tenemos un estado de resultados, un balance general. Ese sería el guarapo de la caña, ¿no? Pero yo para poder obtener esas salidas en un proceso contable necesito unas entradas. O sea que aquí hay que suministrar información. ¿Qué? Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cuánto hay en bancos, cuánto hay en caja, etcétera, etcétera. ¿Necesito recursos? Sí, necesito un contador, un auxiliar contable, necesito un software, necesito un hardware. Y voy transformando toda esa información, la voy convirtiendo a esto. ¿Sí? Y así funciona para ventas, para cualquier parte administrativa y demás. Aquí, muy sintetizadamente, pues un proceso es una secuencia repetitiva, porque todos los días hace lo mismo, de actividades que las hace una o varias personas para transformar unas entradas en salidas de forma que se agregue valor, ¿cierto? Vamos a ver solamente hasta ahí, porque si no, nos alargamos mucho. Aquí les traje un muñequito que es para
desmenuzar un poquito más el proceso y entenderlo bien. Todo proceso comienza con las entradas. O sea, si no hay entradas, pues no hay proceso. ¿Quién me suministra las entradas? Un proveedor. ¿Ese proveedor de dónde es? Puede ser de la calle o puede ser un proveedor interno. No tiene que ser un proveedor de la calle necesariamente. Esas entradas vamos a darles un nombre ya dentro del proceso. Vamos a decir que acaban de llegar las materias primas, o acaban de llegar los materiales, o acaban de llegar los insumos, o acaban de llegar los datos para yo hacer mi balance. ¿De acuerdo? Pero ya dentro del proceso tengo algo que se llama los recursos. Mi proceso ya por dentro tiene que tener infraestructura, tiene que tener condiciones ambientales, tiene que tener equipos, máquinas, herramientas, tiene que tener toda la parte de documental preestablecida, o sea, los procedimientos, los distintos protocolos, formatos, manuales, tiene que tener las especificaciones, porque yo cuando estoy haciendo la transformación tengo que saber si la estoy haciendo bien, regular o mal. Entonces, tengo que tener especificaciones y lo más importante, tengo que tener ¿qué? Talento humano, como dijimos ahorita, competente. Todo esto se debe manejar con eficiencia, que la eficiencia es la optimización de esos recursos y de esas materias. Y luego tengo que obtener unos resultados que se tienen que mirar desde la perspectiva de la eficacia. Es decir, tiene que cumplir ¿con qué? Con unos objetivos, unas metas del proceso. Si yo fabrico pan, tengo que tener unas entradas, tengo que tener todos esos recursos y tengo que obtener al final un resultado que cumpla con unos objetivos. Entonces, el objetivo puede ser pan de buena calidad, las metas pueden ir enfocadas a las devoluciones del mercado que sean menos del 5%, por ejemplo. La meta puede ser entregar en forma oportuna. La meta puede ser que el 90% o más de mis pedidos lo entregue oportunamente. Y los indicadores son los algoritmos para yo poder medir a futuro si cumplo con eso. ¿Qué le falta a esto? Autoridad y responsabilidad. ¿Eso va en dónde? En la famosa ¿qué? Estructura orgánica que vimos ahorita al comienzo. Entonces, para los cargos que inciden dentro del proceso, hay que tener muy claramente definidos cuáles son sus niveles de autoridad a la hora de tomar decisiones con respecto al manejo de los recursos y cuáles son los niveles de responsabilidad respecto a la obtención de los resultados, además de las funciones que tienen que hacer. ¿Qué le falta a esto? Vimos ahorita, el proceso tiene que estar controlado, porque yo no lo puedo recibir cualquier insumo, ¿cierto? Porque si yo recibo insumos malos, ¿qué voy a obtener como resultado de mi proceso? Yo no puedo hacer milagros. Entonces, yo tengo que controlar que los insumos que lleguen son los adecuados. Tengo que controlar que las máquinas estén bien, mantenimiento correcto, calibración, la infraestructura adecuada, los procedimientos actualizados, la mano de obra capacitada. Y también tengo que controlar que el resultado sea el que yo quiero con respecto a qué? A los objetivos del proceso como tal. Entonces, lo dije rapidísimo porque para esto yo me gasto como media hora, pero de eso se trata, ¿no? De una conceptualización muy general. Ahora viene una pregunta. Pero ¿cómo así que procesos? Es que los sistemas de gestión sí hablan de procesos, pero es que por allá el 1072 no es muy claro en la parte de procesos. Yo lo que sí manejo son áreas. Entonces, ¿qué pasa? Si no tengo procesos, yo puedo auditar por áreas. La respuesta es sí, ¿cierto? De hecho, en muchas empresas debería ser por procesos, pero muchas empresas asemejan el área al proceso. Entonces dicen que el área comercial es el proceso comercial. Dicen que el área de manufactura o producción es el proceso de producción. No debería ser, porque si yo ya me meto con una ISO 9001, 14001, esa sí no me va a permitir hacer auditorías por áreas, esa sí me va a pedir procesos. Pero si me meto con un 1072, donde no hay tanta claridad, pues uno puede decir que mi mapa de procesos es el mismo mapa de las áreas de trabajo. Y en eso, pues, el ministerio nunca se ha atravesado, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que yo de un área puedo sacar varios procesos. En la vida real, ¿no? Del área comercial yo puedo sacar el proceso de ventas, puedo sacar el proceso de marketing, puedo sacar el proceso de publicidad y mercadeo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí metámonos ya con la norma que nos enseña cómo vamos a hacer las auditorías. Entonces me va a gastar 20 minutitos explicando esto. Es una norma que tiene como 50 páginas, esta sí es grandecita. Esta es la norma que me entrega competencias generales a los auditores para poder ser capaces
de hacer auditorías a cualquier sistema de gestión. En otras palabras, el que vea esta norma y la entienda bien y conozca lógicamente las normas específicas de implementación del sistema, conozca la 9001 o el 1072 o la 45001 o la 14001, cualquiera, las conozca bien y entienda esta norma, queda preparado para hacer auditorías. Lógicamente después de hacer talleres, después de ser sometido a evaluaciones, porque pues no estamos diciendo que esto es automático. Brochazo, ¿qué contiene esa norma? Solo para enterarlos a ustedes. La norma, primero, pues trae las directrices y los lineamientos para hacer las auditorías a cualquier sistema de gestión. La norma le sirve a cualquier auditor de cualquier tipo de organización, grande, pequeña, pública, privada, de servicios, de producción, educación. Cualquier tipo de organización se puede auditar con base en estas directrices. ¿Qué más trae? Conceptos asociados a la auditoría, que vamos a ver ahorita en unos poquitos. ¿Qué más trae? ¿Qué tipos de auditoría existen? ¿Qué más? Principios de una auditoría, que en parte una pregunta a las que me hicieron tiene que ver con estos principios. ¿Qué más trae? ¿Cuáles son las etapas para yo poder hacer una auditoría? ¿Qué es primero, qué es segundo, qué es tercero? ¿Cómo se hace un programa y un plan de auditoría? ¿Cómo se programa y se planifica la auditoría? ¿Cómo se realiza la auditoría? ¿Cómo se hacen las entrevistas, la recolección de evidencias y demás? ¿Cuáles son las actividades inherentes a la auditoría? ¿Cómo se identifican los hallazgos y cómo se redactan las no conformidades cuando yo encuentre hallazgos dentro del proceso de auditoría? ¿Cómo se hace o cómo se elabora un informe de auditoría? Y en caso de que haya no conformidades en ese informe, ¿cómo le hago seguimiento a la auditoría para verificar que se cerraron las no conformidades detectadas? Entonces, miren ustedes, todo esto es el mapita de todo lo que hay que hacer, o ahí hay que entender cuando uno analice una norma que se llama la ISO 19011 versión 2018, y vuelvo y les digo que es la que me enseña a hacer auditorías a cualquier sistema de gestión. Algunos conceptos de los que tenemos que entender. ¿Qué es un sistema de gestión? Ya no le vamos a botar corriente porque ya lo vimos ahorita. ¿Qué es un proceso? Pues con mayor razón. Esto nos resulta ya pequeñito para todo lo que ya sabemos de un proceso. ¿Qué es eficacia? Esto sí es muy importante que lo hablemos 5 segundos. Ningún sistema de gestión le apunta a la eficiencia. Así yo como empresa quiera ser eficiente. Porque a mí como empresa me interesa ser eficiente, porque es que yo no puedo despilfarrar dinero. Entonces yo aprovecho el sistema de gestión para buscar también eficiencia. Pero si ustedes leen una ISO 9001, no van a encontrar jamás la palabra eficiencia, sino eficacia. Siempre las normas van a hablar de eficacia, cualquiera que sea, porque a las normas les interesa es que yo obtenga ¿qué? Resultados de impacto. Si vamos a mirar el 1072, le importa es que yo proteja la integridad de mis trabajadores. Al 1072 le importa cuánto me gaste, no le importa. ¿A quién le importa? Al dueño de la empresa cuando implementa el 1072. Si yo voy a montar una 9001, jamás van a ver ustedes la palabra eficiencia, sino eficacia, porque a esa norma le importa que yo entregue calidad, cuésteme lo que me cueste. Entonces, cuando uno va a hacer la auditoría, tienen que enfocarse en la eficacia. Es decir, si estamos dando calidad, si estamos protegiendo a los trabajadores, si estamos protegiendo la información de la empresa, si estamos protegiendo el ambiente. Eficacia. Nunca se nos debe quitar esa palabra de la cabeza. Los sistemas buscan eficacia y vuelvo y les digo, yo como dueño de la empresa no voy a gastarme toda la plata de mis utilidades en una 9001 para obtener eficiencia. Yo también aprovecho la norma porque me ayuda a organizar para obtener también eficiencia. Eso es libre albedrío de la empresa. Aquí hay algunos conceptos que me generan confusiones, entonces quiero que los veamos para entender bien el concepto general de la auditoría. Nos metemos en el ciclo PHBA y nos metemos al cuadrante verificar, ¿cierto? Verificar. ¿Cómo verificamos? A través de inspecciones. ¿Qué es una inspección? Cuando yo simplemente examino atentamente una cosa. Entonces yo inspecciono que los operarios tengan los tapabocas. Entonces yo simplemente miro que los tengan, pero no paso de ahí. Pero hay un concepto que trasciende más, que es la verificación. Yo ya no voy a mirar que tenga el tapabocas, yo voy a mirar que lo tenga ¿qué? Bien puesto. Entonces, ¿yo por qué estoy verificando? Porque estoy comprobando que el tapabocas sí esté tapando como debe ser y lo comparo contra un protocolo, por ejemplo. Cuando yo hago esa comparación
o esa comprobación de que es verdadera, ya paso de una simple inspección a una verificación. Y lo mismo pasa con la calidad, ¿cierto? Si yo inspecciono una silla, que fabrico sillas, yo veo que está bien, pero si yo la quiero verificar, tengo que tomarle medidas al calibre del tubo, al ángulo de las curvas y comparar contra las especificaciones a ver si la silla me quedó bien hecha. Pero vamos a otro concepto más profundo, validación. Ya es mucho más que inspeccionar y es mucho más que verificar. Validar es comprobar la aptitud para el uso previsto. En el caso de tapabocas, ya es cuando yo cojo algunos de esos tapabocas y me los llevo para un laboratorio para comprobar el material en que está hecho, para comprobar que el material particulado de mínimo 3.3 micras sea capaz de retenerlo y demás. Eso es una validación. En calidad, pues si yo fabrico un puente, yo inspecciono que el puente quedó bien, sí, quedó muy bonito, se ve que está bien. Lo valido cuando tomo las medidas y las comparo contra los planos, pero ¿cómo valido? Perdón, lo verifico. ¿Y cómo valido el puente? Cuando le meto carros allá a cargarlo, a ver si quedó aguantando. Entonces son conceptos que van a evolucionar. Y la supervisión, pues tiene que ver con el trabajo de las personas. Yo superviso frente a un procedimiento, un protocolo, que Pepito Pérez sí esté cargando bien la máquina, sí la esté prendiendo y apagando como es. En el caso de seguridad y salud, que sí está haciendo uso de los elementos de protección y que, que tenga buenas prácticas de trabajo porque no pongan en riesgo su integridad. Eso es supervisión. En el caso de una auxiliar que haga asepsia y antisepsia en un quirófano, cojo el protocolo en un lado y me pongo a ver a trabajar y miro que esté trabajando como dice el protocolo. ¿Eso qué es? Una supervisión. Eso en salud lo llaman adherencia, ¿cierto? La adherencia a los protocolos. Pero viene un concepto todavía mejor y mayor, que es la auditoría, que vamos a ver qué es. Aquí. La auditoría es un proceso sistemático. ¿Qué significa la palabra sistemático? Que obedece a una metodología preestablecida. O sea, no es que yo vaya a auditar allá como yo quiera, no. Hay un procedimiento de auditoría. Para eso yo hice un curso, para eso me enseñaron la metodología adecuada para hacerlo. Independiente, ¿por qué? Porque los auditores no pueden auditar su propio proceso. ¿Sí? Sería un yo con yo o eso generaría un conflicto de intereses. Documentado porque todo tiene que estar por escrito, donde yo obtenga evidencias objetivas que las pueda ver y las pueda comparar contra unos criterios de auditoría, que vamos a ver qué son, y obtener unos resultados de auditoría. ¿Qué es un programa de auditoría? Pues es un documento donde hay unos acuerdos entre los auditores y los auditados, donde se preestablece para el año entrante, por ejemplo, qué auditoría vamos a hacer. Dejémoslo hasta ahí para que luego lo miremos más. ¿Qué es el alcance de una auditoría? ¿Qué es lo que voy a auditar? ¿Hasta dónde voy a auditar? ¿Qué procesos, qué áreas, qué sucursales de la empresa, o si solamente voy a hacerlo en la principal, etcétera, etcétera? ¿Qué es un plan de auditoría? Ojo con esto. Una cosa es el programa que está acá. El programa es el que me dice qué auditorías voy a hacer el año entrante y otras son los planes de auditoría. Un plan de auditoría ya es puntualmente para cada uno de esos ciclos de auditoría que voy a emprender el año entrante, tengo que hacer un plan o unos planes. ¿Sí? El programa es antes de y los planes son antecitos de, pero ya casi en el momento de la auditoría, porque el plan ya es más específico. ¿A qué proceso voy a auditar? ¿Quién lo va a auditar? ¿Cuándo se va a auditar? ¿A qué horas arranca? ¿A qué horas termina? Ya lo vamos a ver ahorita. Los criterios de la auditoría, que esto sí es supremamente importante que nos quede claro. Conjunto de requisitos frente a los cuales yo voy a comparar las evidencias de auditoría. Es decir, el 1072, la ISO 9001, la 3100 en el caso de la salud, etcétera, etcétera. Son criterios de auditoría. Son como las normas de referencia que yo voy a utilizar para hacer la auditoría. Evidencia objetiva es lo que yo obtengo, ¿cierto? Y que respalda la veracidad de lo que yo estoy auditando. Evidencia de auditoría. Hay una diferencia entre estos dos términos. Una evidencia objetiva es cuando yo encuentro cosas que puedo ver en mi trabajo de auditor. Encuentro registros, encuentro formatos, encuentro declaraciones, fotos, videos. Pero si no son comparables contra los criterios de auditoría que vimos acá, si esa evidencia objetiva no se puede comparar contra los criterios, no pasa de ser una evidencia objetiva. Si sí es comparable contra los criterios, ya se convierte en evidencia de auditoría. ¿Sí? O sea que ya esas evidencias de auditoría sí me sirven a mí para mi informe final. ¿Qué es un hallazgo de auditoría? Cuando yo hago la comparación de las evidencias de auditoría frente a los criterios, encuentro unos hallazgos. ¿Qué hallazgos voy a encontrar? O cumplo o no cumplo. ¿Sí?
Si yo cumplo, digo que hay conformidad. Y si no cumplo, digo que hay no conformidad. O sea que los hallazgos pueden ser positivos o negativos. Porque muchas veces pensamos que es que los hallazgos son solamente las cosas malas. No, en una auditoría yo puedo encontrar cosas buenas y las puedo relacionar en el informe sin ningún problema. Conclusiones de auditoría, pues como su nombre lo dice, es el resultado de considerar el objetivo de la auditoría y los hallazgos que yo encontré y emito un informe con unas conclusiones. El auditado, pues es la persona que recibe la auditoría. El equipo de auditores es el equipo de auditores que están debidamente formados. El auditor ya es puntualmente la persona que tiene la competencia para hacer la auditoría. El experto técnico es otra figura, es un rol, alguien que puede acompañar al auditor para que le ayude a hacer la auditoría. Por ejemplo, en Socimédica hay auditores muy buenos, pero no son médicos. Se pueden hacer acompañar de un médico para hacer la auditoría. Tipos de auditoría, vamos a hablar de dos tipos. La auditoría de la que estamos hablando hoy, que es esta, auditoría de proceso y los sistemas de gestión. Nos basamos en la 19.011 para hacer la auditoría, pero también hay auditorías externas que no son las que hacemos nosotros como auditores internos, sino que nos las hace un ente certificado, por ejemplo. Nos las hace el ICONTE, Bureau Veritas, SGS, cualquier ente certificado. Principios de una auditoría. La integridad, que tiene que ver con lo que me preguntaron ahorita, ¿cierto? Entonces, el auditor tiene que ser una persona con muy buena conducta, muy ético, moral, honesto, tiene que ser sensible, tiene que entender muy bien, tiene que ser responsable y demás. La presentación imparcial tiene que ver con que la coherencia ¿cómo les explicar yo esto como más sencillo? A ver, tiene que ser con la coherencia que tenga el auditor a la hora de ser objetivo en los resultados de la auditoría. El debido cuidado profesional tiene que ver con que el auditor haga juicios razonables a la hora de emitir los conceptos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es que una auditoría se presta como, así como en el derecho, a interpretaciones. Entonces muchas veces uno pelea con los auditores porque el auditado tiene una interpretación y el auditor tiene otra interpretación y entonces el auditado dice que no está de acuerdo con el levantamiento de ese hallazgo negativo y se crea un conflicto. Entonces tenemos que tener un principio y es que el auditor tiene que tener debido cuidado profesional, es decir, ser muy razonable en sus juicios, ser muy imparcial, que es otra pregunta que me hicieron ahorita a la hora de emitir un concepto. Confidencialidad, pues todo lo que yo encuentre como auditor en la auditoría, allá se queda en la empresa. Yo no tengo por qué salir a promulgarlo a los cuatro vientos, que encontré bueno, que encontré malo. Independencia, ya vimos que era la independencia, yo no puedo auditar mi propio proceso. Enfoque basado en la evidencia, también acabamos de hablar de evidencia objetiva y de evidencias de auditoría, tampoco lo vamos a explicar más. Enfoque basado en los riesgos, hoy en día todas las auditorías tienen que considerar los riesgos que pongan en peligro la consecución del objetivo de la auditoría. Puede ser que yo haga todo un programa de auditoría, y unos planes y me vaya a hacer la auditoría y fracase, porque hubo unos riesgos que yo no preveí y no logré controlarlos, ¿cierto? Por ejemplo, un riesgo es no tener preparados el equipo de auditores, no tener un buen equipo, no tener tiempo suficiente para hacer la auditoría en los momentos adecuados, interferir con el trabajo del auditado porque no hubo un acuerdo, etcétera, etcétera. Estoy corriendo porque a mí me dieron muy poquito tiempo para esto. ¿Cómo vamos de tiempo, Sebastián? No, César, tranquilo. Igual, la idea es, porque la información, la verdad, está muy valiosa y la idea es que no la demos tampoco pues a la carrera. Yo quería plantearle la posibilidad de que tengamos una segunda sesión para que demos espacio al último espacito de preguntas y podamos reprogramar, porque la verdad la charla está muy, muy interesante y la mayoría de los ejemplos en los que usted ilustra creo que son necesarios mantenerlos. No sé si de pronto alguien... No, yo no tengo problema con seguir, los que mandan son los asistentes. A ver, yo les digo que me falta, son 70 y vamos en la 46. Ya que estamos cerquita prácticamente a la mitad. Nos daría para una buena continuidad de la sesión 2. ¿Escriban por chat o qué? ¿Qué hacemos? Sí, estoy esperando que envíen acá las preguntas.
Bueno, acá hay una pregunta, pero es como para redondear lo que usted ya nos ha explicado y era cómo se evalúa la eficacia del sistema de gestión después de una auditoría. Esto es parte de lo que Ujú. usted también ya nos ha explicado. Bueno, ya pues explicamos eso. Básicamente la eficacia es determinar si todo lo que se planificó se está cumpliendo, ¿cierto? Si los objetivos de seguridad y salud planificados se están cumpliendo, si los programas se están cumpliendo, si las políticas están funcionando, si los planes están funcionando, si los procedimientos, si la gente está adherida a esos procedimientos. Entonces, todo eso me genera confianza en que el sistema es eficaz. Si no se alcanza, que tampoco es un pecado que no se alcance, es determinar si la empresa tiene planes de acciones correctivas. ¿Cierto? Porque no quiere decir que si yo no lo encuentro perfecto, entonces voy a decir que no sirve el sistema. No, el sistema sí puede servir, porque la empresa misma a través de la verificación encontró que no está alcanzando los resultados planificados, pero me demuestra en la auditoría que tiene planes de acciones correctivas. Entonces, ahí me tapa la boca a mí como auditor. Yo no puedo ir a rajar la empresa porque ya ella misma lo encontró y ella misma está solucionando el problema. Perfecto. Aquí tenemos otras 4 preguntas que nos indica Lady Lineros. La primera es, ¿cuánto tiempo puede durar una auditoría en una empresa de riesgo 1 con 11 a 50 colaboradores? Bueno, es que depende de muchas cosas. Depende si la empresa tiene una sola sede o tiene varias sedes, tiene sucursales, hay que ir a auditar. Ahora, hay empresas con riesgo bajito, pero con muchas personas, con muchos procesos, ¿cierto? O puede ser una empresa que tenga poquitos procesos. Entonces, depende mucho de eso. No se puede tener un concepto exacto, pero más o menos, pues, con base en la experiencia, si estamos hablando de seguridad y salud, una empresa se puede auditar si no tiene muchas sedes y demás, se puede auditar en unos 2 días más o menos o 3 días. Un solo auditor, ¿no? O sea, un auditor que, por ejemplo, que a mí me contraten, yo lo puedo auditar en 2, 3 días. En estos días auditamos OSImédicos, pero tienen 19 procesos, que eso casi nunca se ve. Y tienen sedes en Megacentro, otra en Pinares, no es Megacentro, otra en Cuba, otra en Álamos, en Armenia. Y tienen 1.400 trabajadores. Entonces, nos tocó hacerla como entre 5 auditores y nos demoramos una semana completa. Entonces, por eso digo yo que depende mucho del tipo y el tamaño de la empresa. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿se pueden resolver los incumplimientos detectados durante la auditoría para evitar no conformidades? Durante la auditoría, no, ¿cierto? Es decir, si yo encuentro, cuando habla de incumplimiento, me imagino que habla de no conformidad, ¿cierto? Si yo encuentro un hallazgo negativo, algo que no están cumpliendo, y lo encontré en la auditoría, ya hace parte del informe. ¿Sí? Entonces hay que reportarlo, porque pues si no, entonces todo el mundo empezaría, no, entonces deme tiempito, yo arreglo. No, en la auditoría no se arreglan cosas, o sea, durante el proceso. Para eso tienen antes de la auditoría para que se pongan al día, que no debería ser así, ¿no? El sistema debe ser tan perfecto que nadie tenga que correr faltando unos días para que venga el auditor a arreglar cosas. No debería ser así. Casi que la auditoría debe caer en cualquier momento, como las fiscales, sin haber hecho un programa y sin haber avisado. Pero durante la auditoría no se pueden corregir los no cumplimientos, se reporta. Perfecto. La tercera es, ¿cuáles son las limitaciones de una auditoría del sistema de gestión? Bueno, limitaciones son muchas. Por eso hablábamos de la gestión del riesgo de las auditorías. Una limitación es que no tenga auditores competentes. Supongamos que lo voy a hacer con auditores propios y sucede que tengo un cursito muy mal hechecito o que el que dictó el curso no era competente y gastamos muchas horas, pero la gente no le entendió, ¿cierto? Entonces corremos el riesgo o tenemos la limitante de tener un buen equipo de trabajo. Otra limitante es que no nos quedó bien hecho el programa de auditorías y colocamos muy poquitas horas para visitar cada proceso. Entonces, estamos limitados por el tiempo. Otra limitante es que los auditados no quieran parar sus actividades convencionales y normales y no atiendan bien a los auditores. Entonces, tampoco se va a poder hacer una auditoría. Eso también es una limitación. Otra limitación es que la auditoría tenga un costo y la empresa no tenga la forma de hacerlo, porque es que muchas empresas, y se lo digo con conocimiento de causa, en Colombia hay más o menos 2 millones de empresas. Todas tienen que montar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchas de esas 2 millones son empresas
que tiene más de 50 trabajadores, pues no digamos que la totalidad, pero por lo menos un 10%. Y muchas de las pequeñas tienen riesgo 4 o 5 que también tienen que tener auditorías. Entonces, con toda seguridad, esas empresas no van a formar auditores propios, así como pasa en muchas otras normas. Entonces, existen auditores como yo que los contratan para hacer auditorías internas, ¿cierto? Entonces, muchas veces esos auditores hay que traerlos y una limitante es que la empresa no tiene el dinero para traer el auditor. Por ejemplo, traer un auditor de Bogotá, pagarle pasajes, hotel, pagarle a él, también esa puede ser una limitante de dinero. Entonces, pueden ser competencia, tiempo, dinero. Y la última pregunta que tenemos es, ¿qué es lo que el auditor debe conocer para planear adecuadamente? Bueno, pues conocer todo. El auditor tiene que tener competencias específicas y tiene que tener competencias genéricas y tiene que tener competencias conceptuales. ¿Cuáles son las competencias específicas? Que yo tengo que conocer muy bien la norma que voy a auditar. Si yo voy a auditar una ISO 45001, que es una norma de seguridad y salud en el trabajo, ISO, yo tengo que conocer la norma, porque si no, cómo voy a auditar? ¿Cómo voy a hacer un examen a unos alumnos si yo no conozco la temática? La tengo que conocer bien, ¿cierto? Entonces tengo que tener conocimientos, competencias específicas en ese sentido. Tengo que tener las competencias genéricas también, que es saber todas las directrices para poder hacer una auditoría, porque cuando yo hago mi plan de auditoría, mi programa de auditoría, tengo que establecer allí los objetivos, el alcance, los criterios, qué documentos voy a pedir, ¿cierto? Cuáles son los recursos que necesito. Entonces, toda esa cantidad de información que va en ese programa y luego en los planes obedece a que yo tenga un muy buen conocimiento genérico de la ISO 19011 para hacer eso. Y lo otro, pues que yo tenga la experiencia, porque hay gente que es muy buena teóricamente, pero no tiene la experiencia y se enreda para hacer un buen programa de auditorías o hacer unos buenos planes de auditorías. Perfecto. Bueno, esas son las preguntas que teníamos por el momento. Ante todo, agradecerles a los participantes por estar aquí acompañándonos en esta charla y a César por compartir todo su conocimiento y experiencia durante tantos años sobre ese tema de las auditorías. Quedamos muy pendientes para poder darle continuidad a este tema tan interesante y poder seguir aprendiendo sobre cómo realmente las auditorías nos proporcionan algo muy valioso a las compañías. Así que muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Muchas Muchas gracias, gracias. César. Hasta luego. Que estén muy bien.